Hey, welcome Andrew, everybody. Here he is. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Como dice Pastor Bobby, hemos sido amigos por mucho tiempo. Yo predico muchas veces y muchas veces no escucho predicaciones, pero de repente me gusta escuchar los mensajes de Pastor Bobby. Necesito esa exhortación. Estoy tan agradecida por esta iglesia. Amo esta iglesia. Si yo no fuera un pastor, yo quisiera ser miembro aquí con mi familia. Hablamos el mismo idioma en Arizona, en California. Siento que estamos en casa. Tanto que anoche compré una gorra que dice HB. Ustedes deberían estar aplaudiendo, porque cuando tú traes cosas de California a Arizona, a ellos no les gusta. Yo crecí en California, amo este estado, amo a las personas aquí. De muchas formas es un campo misionero. Gracias porque ustedes son una luz a esta área. Y cuando me pregunten por qué llevo esa gorra, les voy a decir sobre esta iglesia y que oren por esta iglesia. Vayan a Marcos capítulo 6. Vamos a leer Marcos 6, 7 al 30. Este sermón se titula El ministerio, decapitaciones y todo. Normalmente leería todo el pasaje, pero porque es un pasaje largo, voy a ir leyéndolo en partes. Y noten que los 3 puntos del mensaje que van a notar vienen al final del mensaje. Voy a repasar los versículos y después les voy a dar los 3 puntos que nos van a ayudar a reflejar sobre este pasaje. Si ves allí en el boletín, hay una foto de mí y esa foto fue tomada antes que yo empezara el seminario. Me acababa de casar. Mi esposa me preparó un almuerzo, tenía mis libros en mi mochila, ves mi sonrisa, yo estaba tan contento porque iba a recibir entrenamiento para el ministerio. Y esa sonrisa de repente fue cambiando mediante pasaron las semanas porque empecé a estudiar griego y hebreo y me recuerda esa foto del entusiasmo que yo sentía cuando iba a empezar a estudiar para el ministerio. Yo pensaba que cuando yo predicara, yo iba a estar en una iglesia donde la gente casi no iba a pecar, que no iba a haber desunidad, todos nos íbamos a amar muy bien. Pero yo sabía que eso no iba a pasar, pero mi pensar era que todo iba a ir bien, que todo iba a ser fácil, pero en realidad eso no es lo que pasa. Hay gente que abandona la iglesia, hay desunidad en la iglesia a veces. De repente piensas que alguien está por darle su vida al Señor y de repente se desvían y eso duele porque tú amas a las personas y ves que la gente se va y hay desunidad. Y no es fácil, pero si tú eres un cristiano en el 2020, tú sabes que este año para cualquier persona no ha sido fácil, pero si tú eres cristiano y tú has sido forzado a estar en casa durante el verano y sin tus hermanos de la iglesia, tú sabes que eso es difícil porque Dios nos creó para estar juntos con nuestros hermanos y no pudimos tener esa unidad. Yo no podría decirles que hay gente que está teniendo un año excelente este año. Entonces, este pasaje delante de nosotros viene a tiempo perfecto. Prediqué en mi iglesia hace como un mes y le dije a mi esposa, Pastor Bobby me invitó a Huntington Beach a predicar. Quiero que me digas
que estés orando sobre lo que voy a traerle a este pueblo. Y después que prediqué ese sermón hace unas semanas, ella me dijo, ese es el sermón que vas a predicar a Huntington Beach. Espero que sea de bendición a ustedes. Tal vez ustedes han sentido ese entusiasmo sobre la posibilidad de un nuevo ministerio. Tal vez no eres pastor, pero eres cristiano. Y si eres cristiano, tú tienes un don que usas para el beneficio del cuerpo. Tal vez para los que están casados, los primeros días del matrimonio, antes éramos dos, ahora somos uno. Vamos a ser un matrimonio para Cristo, vamos a ser una representación de Dios. Y de repente te das cuenta que tienen que sobrevivir. Hay esperanzas, pero de repente vienen pruebas, vienen niños y tú piensas, ok, los vamos a criar leyéndoles la Biblia, compartiéndoles el Evangelio y ellos se van a compartir en una edad joven y todo va a ir muy bien. Y de repente tienes un niño de 18 años que no se ha arrepentido, se quiere ir de la casa y dice, no me hables sobre Jesús, y tu corazón se quiebra. Empezaste con mucho entusiasmo y de repente ahora estás sufriendo y es difícil. Otras relaciones familiares han sido dañadas por tu relación con Dios o con tus compañeros de trabajo o con tus vecinos. A veces no es fácil representar a Cristo. ¿Tú sabes eso? No lo es. No siempre es fácil, pero ¿sabes qué? Si nosotros entendemos la Biblia, Jesús nos dijo que eso iba a pasar y tal vez a veces se nos olvidan esas palabras. Vamos a empezar a leer en el versículo 7 y si hay alguien que está pensando, bueno, vas a hablar del ministerio, yo no soy pastor, yo no soy ministro, déjame decirte en 30 segundos que estás equivocado. Dios llama a todos, a todo el pueblo de Dios que lo representen en este mundo. Tú tienes a Cristo, tú entras en un cuarto donde hay gente que no es creyente, tú eres el representante de Cristo. En tu familia, tú representas a Cristo. En Primera de Pedro 4, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Usa tus dones para beneficiar a otros. Mateo 28, Él les dice a sus discípulos que vayan y hagan más discípulos. El trabajo no se termina ahí. También tenemos que enseñarles los mandamientos y que vivan conforme a la palabra. En Romanos 15, Pablo le dice a la iglesia, amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. En Efesios 4 también dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Dios. Todos estos versículos eran para enseñarles que todos debemos estar enseñando. En Marcos 6, 7, los discípulos necesitaban entender que el ministerio iba a ser increíble, pero también iba a ser difícil. Les voy a dar un término teológico. Es una técnica literaria que se llama en inglés un Markan sandwich, o sea, es una técnica literaria que es como un sándwich. Marcos lo hace repetidamente por medio en Marcos. Él empieza con un tema, piensa en el pan,
Empieza con un tema y después va a otro tema y parece que es al azar y tú piensas, ¿por qué de repente empieza a hablar de esto y luego empieza a hablar de esto? Y piensas, no tiene nada que ver, pero sí hay una relación. Y al final termina regresando al tema original. Y lo que él está haciendo está uniendo el primer tema con el tema de en medio y concluye con el primer tema. Eso lo hace en versículos 7 a 30. Empieza enviando a los discípulos al ministerio y termina con ellos regresando, pero en el medio vemos un poquito sobre Juan el Bautista. Veamos en el versículo 7, dice, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Esto es importante porque hasta este punto solamente ha habido uno que ha podido sanar. Ha sido Jesús. En Marcos capítulo 1 vemos a Jesús diciendo que vemos al Hijo de Dios predicando arrepentimiento y demostrando que es creíble haciendo milagros y aún tiene poder sobre los espíritus malignos. Nadie más tiene este poder. Y esto era increíble en esta área. Ellos están viéndolo reprender demonios. Nadie más podía hacer eso. Jesús está haciendo esto y los discípulos simplemente lo observan. En Marcos 1 los llama y los hace pescadores de hombres, pero todavía no empiezan a hacer milagros. Y en el capítulo 6 vemos ahora que los discípulos son enviados. Versículo 8. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. ¿Por qué fue esto? Les está diciendo, vayan a hacer lo que van a hacer, yo me voy a asegurar que la gente los apoye y que ustedes solamente prediquen. No se preocupen, van a tener comida, van a tener ropa, no se preocupen sobre sus bolsos o tener suficiente, todo va a estar bien. Versículo 10 les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Esto es interesante. ¿Por qué les está diciendo que cuando vayan a un lugar quédense en una misma casa? Y eso es porque les está diciendo, cuando se queden ahí, no vayan y busquen a otra mejor casa. Y sabemos esto porque en el pasado habían personas que entraban y se quedaban en una ciudad, luego iban a otra casa para recibir más cosas y se quedaban por muchos días recibiendo dinero. Y el enfoque era en lo que ellos recibían y no en lo que daban. Y sabemos que esto es cierto porque hay un documento del primer siglo que describe la práctica de la iglesia primitiva. Y decía ahí, cuando dejes entrar a alguien para quedarse en tu casa, no dejes que se queden más de 2 días en tu casa porque van a querer seguir, como por decir, abusando de ti. Pero si se necesitan quedar más de 2 días, deja que se queden 3 días, pero no más de 3 días. Porque los maestros falsos se quedan más de 3 días. Los falsos maestros del día les importaba solamente el dinero. Jesús les está diciendo, váyanse, quédense en una casa, se les va a proveer todo, no traigan muchas cosas, vayan y prediquen el Evangelio. Eso es lo que Jesús está haciendo, exhortándole a sus discípulos. En el versículo 11, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Sabemos que esta era costumbre de los judíos cuando iban a otras naciones y regresaban a Israel, se sacudían el polvo de las sandalias
para representar que entraban de nuevo a su nación y no traían el juicio de la otra nación. Versículo 12. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Esto es increíble en este entonces, porque solamente Jesús ha predicado arrepentimiento y Juan el Bautista también. Pero Jesús ha estado reprendiendo a demonios y ahora los discípulos también lo pueden hacer. ¿Cuál es la respuesta? Está en el versículo 7. Jesús les dio la autoridad. Si tú eras un discípulo en ese entonces, si tú has estado con Jesús en los primeros capítulos de Marcos, él se refería a ellos como su familia. Tú lo vas a amar, tú estás comprometido con él, tú estás con él. Tú estás viendo que Él es el Mesías, Él tiene el poder y ahora Él te dice, ve y tú hazlo y ahora tú vas y sanas a las personas, tú predicas arrepentimiento y la gente se arrepiente y tú piensas, wow, yo quiero ser parte de este ministerio, esto es increíble, así es como Dios trabaja. Bueno, espera un momento, mira el versículo 14. El rey Herodas Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan el hombre que yo decapité ha regresado de los muertos. Herod, according to Herod, he says, it's John the Baptist, whom I beheaded. De repente vemos a Marcos regresar un poquito el tiempo. Mira lo que le pasó a Juan el Bautista en el versículo 17. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano, Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Juan el Bautista era tan valiente que le dijo a Herodes, hey, no está bien que estés casado con ella. Era algo obvio. Normalmente no le hablas a un rey así, al menos que seas enviado por Dios. Y Juan le habló a Herodes así, versículo 19. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Él no quería hacerle daño porque Juan era un hombre santo. Cuando lo escuchaba, a pesar de que Juan lo estaba exhortando, él quería seguir escuchándolo. Vemos aquí que hay una oportunidad para matar a Juan. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Y no era un baile inocente. Dice, pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juro, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego
se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Esta sección empezó en el versículo 7 con los discípulos haciendo milagros, predicando el arrepentimiento. Esto era algo increíble y de repente tus emociones se bajan a esta tristeza porque piensas en este hombre de Dios que no se merece morir con su cabeza en una bandeja. Lo que está haciendo Marcos aquí, nota en el versículo 30, regresamos y vemos a los apóstoles felices diciendo todo lo que habían hecho. Los discípulos haciendo grandes cosas, Juan decapitado, y ahora vemos a los discípulos, Jesús, mira lo que hicimos. Yo prediqué y la gente se arrepintió, yo toqué a esta persona y su mano fue sanada. Jesús, mira todo lo que nosotros hicimos. Y el lector de Marcos se da cuenta, ellos no lo entienden todavía. Y Jesús después en Marcos repetidamente les dice, ustedes van a sufrir, pero ellos no lo entienden. Sufrir para Jesucristo no debe ser algo abnormal. Debería ser considerado como normal. La Biblia nos enseña que Jesús, la noche antes que fuera entregado, los está preparando para sufrir antes que muriera. Ustedes estudiaron a Juan hace unos años y vemos que Jesús les dijo, me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Ustedes van a ser marginados en la sociedad. La gente los va a odiar. Pero Jesús a la misma vez les estaba dando palabras de consuelo. Vemos que Jesús los amó hasta el final. Al prepararlos para ese sufrimiento, los amó y les dijo, les voy a dar el Espíritu Santo que va a ser el consolador de ustedes. Los discípulos de Jesús van a sufrir y eso no solamente es algo para los discípulos del primer siglo. Tres lecciones que vamos a ver aquí. Número 1. Vas a tener éxito. Si tú estás en el ministerio, van a haber victorias. Ustedes son un ejemplo de eso. Alguien te presentó a Jesús. La proclamación fiel de alguien, comprándote una Biblia, teniendo una conversación difícil contigo, diciéndote que te arrepientas. La fidelidad de alguien hacia Jesús, esa fidelidad fue usada para que tú te arrepintieras. Tal vez tú enviaste un mensaje de texto con un versículo a un hermano y eso le dio ánimo. Eso es éxito. El gobierno puede controlar muchas cosas en este momento. Una virus puede hacer muchas cosas a la sociedad, pero el Espíritu Santo no está sujeto a todo eso. Él está activo y vivo en este tiempo. Tal vez no entendemos su manera de trabajar, pero Él es poderoso. Vas a tener éxito si eres parte de su ministerio. Si tú predicas el evangelio, las cosas van a pasar. Cuando tú le das ánimo a otros hermanos o los tienes que exhortar o cuando les ayudes a cumplir una necesidad, Jesús está siendo manifestado en tu vida y cómo sirves a otros. Vas a tener éxito. Pienso en una pareja en mi iglesia. Hace 2 años, su matrimonio estaba pasando por una prueba, estaban por divorciarse
Iba a ser un divorcio no bíblico, pero vinieron personas, los aconsejaron, trabajaron con ellos. Estas personas en nuestra iglesia trajeron a Jesús a esta pareja, porque Jesús no estaba en este matrimonio, pero otra gente trajeron a Jesús y ahora ellos dicen que su matrimonio es mejor que antes y que nunca ha sido así de fuerte. Ellos están ayudándole a otras personas, están unidos en Cristo. Y podemos decir que es porque el Espíritu Santo está activo. Esto es lo que hace Jesús. Él cambia a las personas, Él crece a las personas. Y vemos que estas personas fueron usadas por medio del Espíritu Santo. Pienso en las cárceles juveniles. Hay una cárcel juvenil cerca de mi casa. Muchos niños ahí que vienen de situaciones horribles. Hay servicios que se permiten ahí una vez a la semana y diferentes religiones entran allí. Y es algo triste porque hay falsas religiones que entran y personas de nuestra iglesia han levantado la mano y han dicho, queremos ir, nosotros vamos y predicamos una vez a la semana. Jeff y Steve de nuestra iglesia han ido fielmente a este grupo, los han amado. Estos niños no se les ha demostrado amor, ellos van y les predican el evangelio. Incluso van a visitarlos otros días. Van y los visitan, oran por ellos, contestan preguntas. Antes que COVID empezara, uno de los niños, Ryan, le dio su vida al Señor. Lo pudimos llevar a la iglesia, le dieron permiso de salir un domingo, lo bautizamos. Él compartió cómo llegó a ser salvo. El Espíritu Santo lo había despertado. Es el mismo Espíritu Santo que está convirtiendo hoy en día que el que convirtió en el primer siglo a las personas. Nada de lo que el mundo te aviente hacia ti te va a detener. Quiero que tú pienses en esto esta mañana. Hay muchas cosas que nos pueden desanimar, pero aliéntate porque Jesús está vivo y a Él le importa este mundo, te tiene aquí. Este es el mundo de mi Señor, Él es Rey. Él reina. Así es como debemos pensar. Hay éxitos que debemos tener porque nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No entremos a pensar, oh, este mundo es un lugar terrible. Nosotros podemos decir, hey, pero tú sabes lo que Jesús hizo, tú sabes cuánto nos ama, tú sabes cuánto Dios ama a Huntington Beach, Westminster. Dile a las personas, dales esperanza. El primer punto, vas a tener éxito. El segundo punto, vas a tener herida. Sigue la lógica aquí. Juan predicó el arrepentimiento, fue ejecutado, enterrado y va a resucitar. Jesús predicó el evangelio, fue ejecutado, crucificado, murió, enterrado, pero resucitó. Los discípulos predicaron el evangelio y a pesar que ellos no lo saben, aquí en Marcos 6, ellos van a ser ejecutados, fueron enterrados y van a resucitar un día. Y estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro mensaje? Predica el arrepentimiento, la confianza en Cristo. No sé si vamos a ser ejecutados, pero al menos que Él no regrese, nosotros vamos a morir, vamos a ser enterrados,
Vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Ese es el patrón del creyente del primer siglo y es el patrón de nosotros. Al predicar el arrepentimiento, el Evangelio, eso quiere decir que vamos a sufrir. Algunos de nosotros, tal vez no se nos enseñó eso, tal vez no se nos enseñó cómo es que vamos a servir. Nos dicen, arrepiéntate, ora y vive tu vida. Y ya eres salvo, no te preocupes. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que hacer nada, todo está bien. Lo que nos dijeron era, no fumes, no hagas drogas, no te juntes con chicas malas. Y que el Señor trabajaba en las personas que eran súper cristianos. Algunos se nos enseñó fielmente que el Señor nos ha dado dones. Algunos se nos enseñó eso, gloria a Dios. Pero esta es la enseñanza completa que se le debe dar a un discípulo de Jesús. Él es tu Salvador, Él va a regresar por ti. Entre tanto, Él te ha equipado para poder llevar el Evangelio a otras personas, te ha dado dones para animar a otras personas. Vas a sufrir. La gente te va a dar la espalda, la gente te va a rechazar. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia va a ser difícil. Jesús claramente enseñó esto. Él les enseñó sobre los éxitos y también les enseñó sobre las heridas. Pablo lo entendió en Romanos 8. En Romanos 8 se nos llama hijos de Dios. 8:17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Él sufrió. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a sufrir. Pero ese no es el final. Si nosotros sufrimos, también vamos a ser glorificados con Él. Su manera, su sufrimiento es nuestro camino. Su camino terminó en el cielo. A veces pensamos, soy salvo, entonces voy a evitar todo el sufrimiento. Pero no, la Biblia enseña, me vas a seguir a mí, vas a ser herido, va a ser difícil, vas a sufrir, pero termina en gloria. Amy Carmichael fue una misionera cristiana en la India. Ella tuvo muchas pruebas y ella observó gente cristiana por nombre que decía que era cristiana, pero no estaban dando a conocer el nombre de Jesús, no estaban cuidando de otras personas. Y ella escribió un poema que se llama Sin cicatrices. Y es un poema que se nos presenta con un reto. Si tú estás aquí, si tú solamente quieres a Jesús como tu Salvador, pero no quieres presentárselo a otras personas, si tú quieres una vida cómoda y luego irte al cielo, entonces estás perdiendo lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. Recibe este poema como un reflejo personal. Dice, ¿no tienes cicatrices? ¿Sin heridas? ¿Sin cicatrices? Como el maestro, así el servidor será. El maestro sufrió, entonces sus servidores también. Pero tú no tienes heridas. Pero los tuyos están sin ningún daño. Habrá llegado lejos
quien no and tiene pierced ni are the heridas feet that ni follow me. cicatrices. Jesus speaking. Pierced are the feet that follow me. But yours are whole. Can he have followed far who has no wound or Esto no es scar? Amy Carmichael diciendo, No, hey, this isn't busca el Amy Carmichael sufrimiento. saying, hey, Vamos a just buscar el look for sufrimiento. suffering. Won't that Lo be que great? nuestra We hermana will go está looking diciendo for it. aquí, hermano, But I hermana, think our sister éntrale al would be saying, juego, brother and sister, give it a sírvele. name. Piensa en Serve las him. personas que están perdidas. Think of how many Y lost la people Biblia are nos out there that don't know enseña que Christ, and nosotros we tenemos a actually, the Jesús Bible teaches dentro de us, nosotros. have him Cuando nosotros inside us. entramos When a otro we cuarto walk into a y room with 10 somos el unbelievers and we're the único only believer, creyente, es increíble, it is piénsalo que staggering Jesús that the está presence allí of con esas Jesus is personas. in Hay that room with 10 oportunidad unbelievers. allí. Ese es There's un don para opportunity ellos. there. Tal vez ellos ni lo That's a saben. gift to them, whether Entra they know it or y not. haz a conocer el So nombre go de in and make Jesús. him Y tal known. vez And by vas a the salir way, you como might alguien leave no that room popular. really unpopular. Y vas a tener heridas, y vas a tener cicatrices, And you'll y tú have vas a wounds, decir, es un and you'll have privilegio scars, sufrir and por you'll say, what a Cristo. privilege Y to tal vez suffer for algunos Christ. de ustedes saben eso, han And some of you sufrido know por this. You've Jesús, suffered for the name of y a Christ. pesar que ha sido And difícil, while hard, there es is algo que te something about it acerca a that Él, draws you Él te near to da him, doesn't it? consuelo, Él te cuida, And you receive his comfort and his tienes care. comunión con And you Él commune with him de una in forma ways que that si todo maybe you estuviera wouldn't if bien, it was tal easy. vez no tuvieras esa comunión. Para aquellos que no son Let me say cristianos, this to tal those vez of you estás who are not pensando, Christians. oh, yo no quiero seguir You a might be thinking at Cristo, this point, well, that seals it. I'm yo no really quiero gonna follow sufrir, Christ now. yo no quiero heridas, no quiero I don't want to cicatrices. suffer. I don't Déjame want wounds and decirte lo que scars. dice la Biblia, Let me tell you porque what else este the Bible mundo says. está Because maldecido this world is cursed because por el of pecado, sin, todos van a sufrir. due to sin, everybody suffers. La palabra dice Romans 8 que says we groan, incluso Romans 8 la says the tierra creation gime groans. por el Every pecado. man, woman, and child suffers to Jesús some regard. llama a sus seguidores a Jesus sufrir calls his por followers Él. to suffer for him, but he Y came Él vino a sufrir por ellos. ultimately to suffer Él for sufrió them. mucho peor de lo que He nosotros suffered vamos a worse than sufrir. we ever will as believers, Él right? experimentó He experienced, la ira drunk de down the Dios. wrath of God. Él fue colgado en esa He cruz hung como on si that fuera, cross as if he was como si fuéramos us, nosotros. being punished Él vino a by a holy sufrir God. por nosotros He y came to nosotros suffer nunca for vamos a us. sufrir And we will la ira never que Él suffer the sufrió. wrath that he suffered. No vamos a We may have sufrir wounds and scars, la but it's eternidad del not an infierno. eternity in hell. Él sufrió He la ira suffered de the eternal Dios torments en of esa God, cruz. and that's how on the Nuestro cross. sufrimiento So no our tiene suffering nada is- que ver con lo que our suffering merecemos. is nothing compared to Por what we eso deserve. podemos decir, gloria a Nothing. Dios. That's why we can say, Tú me "Praise liberaste the de- Lord. You del freed me sufrimiento from eterno." eternal suffering. Any wounds or scars that I have for you, I take them and they unite me Nosotros closer to sabemos you, que vamos a and you'll ser restore me to restaurados glory. en la That's gloria. what we say. Si tú So if estás you're here and you're not a aquí follower of Christ, y no let me sigues say a this. Cristo, Our nuestro suffering is sufrimiento minimal es compared to what mínimo we deserve. en But if you comparación reject Christ, Así the lo Bible teaches that you will rechazas suffer y sufres en el forever infierno. in conscious Y si tú hell. piensas, ¿qué Dios tan malo? And you might El think, what a horrible punto God es that que is. What Dios a es mean un God. No, no. Dios lleno de The point is, gracia. he's a gracious Estás God. escuchando que Él envió You're a su hearing right único now hijo. the fact that he Él sent amó a his su hijo. beloved son, Desde el calls him his principio beloved lo son. ha God the amado. Father Ellos loves the siempre Son, se han amado always has from mutuamente before the foundation of the world. perfectamente. They've always loved one Y another Él dio a perfectly. su And hijo he gave his son para que because he sufriera loves la ira you. His de son Dios. suffered his wrath Eso in your dice place. That says a mucho lot sobre el amor about how que the te Father tiene loves a you. ti, porque Él And he dio would a give su his hijo. son up for you. Y cuando tú dices, yo no quiero eso, And when you say, yo no quiero seguir a Jesús, "No, I don't want that. I don't want to follow him." tú estás viéndole la You're cara looking in the face of, yes, a un holy God, Dios but you're looking at the santo, most bueno, benevolent y estás diciendo, yo God. no quiero eso. Por eso es que rechazar a Jesús That's significa why rejecting Christ una means eternidad de an eternity in tormento. torment. Te estoy pidiendo, no sufras I'm así. asking you, don't Arrepiéntate de suffer tus that way. pecados y confía en Repent of your Jesús. sin, Hazlo trust in conocer. Christ. Y si Make him recibes known, and cicatrices, if you get any minor golpes, scrapes and scraps, piensa, you say, "That is eso es mucho far menos less de lo than que I yo deserve." merezco. And he will bring Hoy you es el glory. día de tu Today salvación. is your day of salvation. Gira tu vida hacia Turn to Cristo. Christ. Santos, discípulos, hermanos, hermanas, Saints, ustedes van a disciples, tener brothers and sisters, éxito, van a you will tener have success. heridas, You will pero el have punto wounds. número 3, And third and finally,
vas a tener la autoridad y presencia de Jesús. Recuerda a Marcos 6:7, Jesús les dio autoridad a sus discípulos. ¿Recuerdas Mateo 28, la gran comisión, donde dice que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra? Ahora ustedes vayan. Él le dio la autoridad a sus discípulos y ahora lo hace un patrón constante en el cristianismo, que Él va a darle esa autoridad a todos. Tú vas a tener su autoridad y su presencia al servir en su nombre. Mateo 28, 18, 20 dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en todo lugar. Y cuando lo hablas, no solamente es una de muchas opciones, no, Él tiene la autoridad del cielo. Eso es lo más poderoso que vas a hacer. No es cuando eres inteligente o usas las palabras correctas. No, se te ha dado toda la autoridad. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Si tú haces eso, si tú tomas esta comisión, no es una sugerencia. Eso te va a hacer no muy popular. Eso va a ser difícil. Tu corazón va a ser lastimado. Por eso me encanta esta última oración. Y tengan por seguro esto. Yo sé que ustedes han escuchado la Gran Comisión, pero escuchen. Él les dijo, vayan, hagan discípulos. Y ellos están pensando, wow, eso va a ser algo difícil. Pero les dice, hey, escuchen, tengan por seguro esto. Es como que les detiene la cara, el rostro, y les está diciendo, yo estoy con ustedes. Dice que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Ves cómo el Señor nos consuela? ¿Cómo nos da aliento al enviarnos? La gente te va a odiar. Te van a sacar de la sinagoga como lo hicieron conmigo. Pero escucha, pero yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Ese es nuestro Señor. Espera tener éxito, espera tener heridas y espera que el Espíritu Santo, que Él esté contigo. Este verano estuve en una llamada de Zoom con otros pastores en Arizona y nos reunimos una vez al mes. Y este verano nos reunimos por Zoom. ¡Yay! Y un amigo de nosotros, a quien nosotros amamos y respetamos, ha tenido unos 5 años muy difíciles, tiene mi edad. Su esposa tuvo cáncer, tiene 3 niños. Hace unos años el cáncer se empeoró y ella se fue al cielo, dejando a sus 3 niños y su esposo. Y nuestro hermano, que es pastor de esta iglesia, él ama su iglesia. Siempre habla muy bien de ellos. De hecho, antes que ella muriera, ella le dijo a los 3 niños, papá va a tener que casarse pronto y quiero que estén entusiasmados, emocionados. Los quiero y va a ser algo bueno que él se case con una mujer de Dios. Y en la providencia de Dios, un año después que ella muriera, Josh conoció a otra mujer y ellos se casaron. Y los niños la quieren mucho. Es una mujer muy dulce y Josh está muy agradecido por ella. Y este verano estábamos en una llamada y él nos está diciendo,
¿cómo le va? Y de repente empieza a llorar y dice, ha sido un tiempo muy difícil porque hay personas en mi iglesia que están enojados porque me casé muy rápido, según ellos. Él sufrió por 5 años con el sufrimiento de su esposa. Y tú dirías, qué bendición que conoció a alguien un año después, pero hay personas a quienes no le gustó esto. Él no es una persona que llora. Todos lo estábamos observando por Zoom y nos dolió mucho y estábamos callados. Y luego otro pastor, Jim, empezó a hablar. Jim speaks up and he said these words. I wrote them down because of how they hit all of us. Él dijo, Very simple. hermanos, nuestro es el camino de la cruz Ours is the way of the cross. y Cristo está con nosotros. Hermanos, nuestro es el camino de la cruz Brothers, ours is the way y of the Cristo cross, está con and nosotros. Christ is with us. Necesitábamos eso, porque nos We recordó just needed that. que It just reminded us nosotros this nos is what we inscribimos para signed up for. sufrir por Él, pero Él Suffer sufrió for mucho him. más por He has nosotros suffered y far su more for camino us. es nuestro camino Our way is his way. y Él The way está he con walked is nosotros. the way we walk. And he's with us in the meantime. Esta es mi oración. So here's my prayer. I told you I chose this passage Esta es 3 mi or 4 weeks oración ago para for this ustedes. church. My prayer has been Que en este siguiente año de that in this ministerio, de este next otoño al year próximo of ministry, otoño, this fall to porque el next fall, mundo está tan because the asustado por world is todo. so El mundo está afraid of asustado por everything. todo, están world asustados is por afraid la of elección, por la virus, They're afraid of the por el election. They're gobierno, afraid of a tienen virus. miedo They're a afraid todo. of government overreach because of a virus. We're No afraid of sería el everything. tiempo Wouldn't it be cuando time la oscuridad está when maybe tan the popular darkness is so prevalent, wouldn't que el it be time evangelio for de a la gospel of esperanza. hope? I mean, the world is ripe for this. Mi oración es My que prayer is that this este will sea be el your mejor año church's de best year ministerio, of ministry. al estar As you unidos, try to keep one another confiando close, en keep Dios, trusting Christ. I know lean this los is hard. Keep profetas, trusting him. continúan Read the leyendo prophets, read the epistles, just keep trusting in what his y word al says. Hang in there, llevar brother. el Hang in there, evangelio sister. a los que And as están you seek alrededor to de bring the gospel ustedes, to lost around que you, esas palabras those words caigan fall on eager ears because their world's been en shaken. buena I tierra, pray that this is your best year of pero ministry, but escuchen, listen, tal vez if va a it ser is, muy difícil, it porque might así be es your como lo hardest. hace Jesús. That's Estén the way Jesus listos always does para things. servir en su nombre, So be ready sufrir to en su serve in his nombre, name, to adorarlo. suffer with him, and to praise him. ¿Cuándo fue whatever la he última determines vez to que do. tú le dijiste a When was the Jesucristo, last time you yo told voy Jesus a Christ, seguirte a I donde will tú me follow lleves? you Esa es wherever una you oración lead? difícil. That's a hard prayer to pray. Pero si tú crees lo que Él But dice if you sobre la believe what he resurrección, says sobre el about the cielo, resurrection tú vas a decir, and heaven, yo te voy a you can seguir say, I will follow you wherever you go. Use a me. donde quiera que quieres que yo vaya. Use me, and if you call me to suffer, be with me, Lord. Be with me. Vamos a concluir en Hebreos Hebrews 12. 12. Let's end here. Hebreos fue escrito a un Hebrews grupo de written to a group personas of people que who estaban had pasando some por un trouble and they tiempo were thinking about difícil cashing all their chips in. y I no don't know if I'm gonna sabían keep si iban following you. a This is not easy. Which begs the continuar question, siguiendo a were they really Jesús, following him in the first place? que nos hace Hebrews preguntarnos 11 si en goes through realidad all these estaban people siguiendo a Jesús. that had trials, significant Vemos trials, aquí en Hebreos kept 12, trusting God. dice, por lo And then tanto, Hebrews 12. ya que estamos rodeados por una enorme Since we are multitud de surrounded by so great testigos a de cloud la of vida de witnesses, let fe, us lay aside every weight and quitémonos sin todo which clings so peso closely, que nos and let us impida run correr, with especialmente endurance el the pecado race que that is tan set before us. How fácilmente do we nos do hace that? tropezar. Verse 2. Versículo Look unto 2. Jesus, Esto lo the hacemos al founder and fijar la perfecter of mirada our en faith, Jesús, who el for the campeón joy that que was set inicia y before him perfecciona nuestra fe, endured the cross, debido al gozo que le despising the shame, esperaba. and is Jesús seated at the right soportó hand of la the throne of cruz God. sin How do you importarle have the la right outlook in vergüenza que suffering? esta Well, look at representaba. Jesus, who had the right outlook in suffering. ¿Cómo puedes For sufrir the tú? joy set before him, he Considera a saw through Jesús, the cross porque Él vio to the más joy that allá was de la beyond the cruz. cross. That's the same way we go through Versículo trials for 3. Jesus.
Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Esa es la palabra para nosotros. Si tú estás sufriendo para Cristo, sufre como Cristo. Confía en Cristo. Tenemos un gran ejemplo en Él. Vamos a orar juntos. Te estoy pidiendo otra vez más que este sea el mejor año de ministerio de Campus Bible Church. Únelos como nunca antes. Envíalos con el poder y autoridad y tu consuelo como nunca antes, que la gente sea salva, que este cuerpo se ame mutuamente, semejando el amor que tú le tienes a tu Hijo. Te pedimos que tú lo hagas. Permitas que ellos puedan sufrir con una sonrisa porque tú estás con ellos, que ellos puedan confiar en lo que viene, la gloria. Padre, es claro que tú amas a esta iglesia con todos los dones que le has dado a esta iglesia. Te pido que usen todo lo que tienen y lo usen para tu gloria. Oramos en tu nombre. Amén.